Muy buenas a todos, ¿cómo están por acá Citizen Tech? Bueno, hoy vengo a traerles el resumen y alguna pequeña opinión de un nuevo Inside de Star Citizen que estuvo relacionado con la herramienta llamada Rastar, así que no demoremos más y vamos con el tema. ¡Dale! Bueno, la herramienta llamada Rastar fue introducida al desarrollo de Star Citizen por primera vez en el año 2021 durante la CitizenCon y permite básicamente a los desarrolladores colocar y manipular de forma rápida y sencilla estructuras en la superficie de planetas y lunas. Ahora mismo lo que quieren los desarrolladores es mejorar la tecnología para poder utilizarla en diversas ubicaciones, desde asentamientos abandonados hasta reconfigurar instalaciones subterráneas que hoy en día se encuentran en el juego. Actualmente en Stanton hay unas 70 instalaciones subterráneas, los clásicos bunkers como los conocemos, o llamados por sus siglas UGF. Pero hay limitaciones tecnológicas que no permiten sacarle todo el jugo a esta herramienta en la actualidad. Esta herramienta utiliza un sistema de colocación del tipo RTS combinado con elementos modulares para facilitar la construcción de ubicaciones en la superficie de los planetas y las lunas, como te dije antes. Nos aclaran que las locaciones mostradas no son las nuevas que vimos poco tiempo atrás, pero para darle un mejor aspecto a las viejas instalaciones las han mejorado visualmente y las colocarán junto a otros sitios que ya existen. Los desarrolladores pueden construir una estructura desde cero de forma muy práctica, con mayor rapidez y eficiencia ahora. Con el paso del tiempo y el avance de Star Citizen, esta herramienta va a ofrecer más personalización a todos los sitios que se encuentran en el universo persistente. Bueno, hasta acá el Inside del día de hoy, bastante llamativo realmente. Me ha parecido más que un Inside, un Star Citizen Live low cost. Y sí, no le cabe otro adjetivo. A principio de semana, cuando había leído que hablarían de la herramienta Rastar, tan fundamental en Star Citizen, esperaba una demostración mucho más avanzada. Al ver este Inside he sentido algo como cuando observé el Inside de la trituración en el Salvage. Podría decir que quizás están guardando todo el material pesado para la CitizenCon, pero hago memoria una y otra vez y recuerdo que lo mismo he pensado años anteriores, incluso en 2022, cuando llegada a esta altura del año no había demasiado material interesante y creo que no solo yo sino todos pensábamos, bueno, llega la CitizenCon y ahí va a estar la artillería pesada, algo que luego obviamente no sucedería. Por lo que no puedo mentirte, mira, este Inside ha sido de lo peor que vi en el año. Hay muchísimo material del que hablar, basta con mirar el tracker de tareas y entendés que todo eso no entrará en la CitizenCon si quisieran hablar de ello. Entonces, ¿por qué no mostrar algo ahora? Al menos en qué están trabajando, qué tipo de avance tiene, no importa si no está terminado o no va a salir en la brevedad. ¿Por qué no volver a hablar del Server Meshing, el episodio 2, luego de que el 1 fuera ya por marzo aproximadamente? ¿Por qué no hablar de otros aspectos que a esta altura quizás ya deberían estar bastante avanzados? Y bueno, no los quiero mencionar porque sería una y otra vez hablar de lo mismo, sería pesado, cansador, tedioso hasta para mí mismo. Además, aún se siguen haciendo todas estas locaciones a mano, lo cual me parece, luego de tanto tiempo, que bueno, podrían empezar a automatizar todo este trabajo. En síntesis, confiemos una vez más que el próximo gran evento de Star Citizen, hablo de la CitizenCon, será grandioso y que nos haga dejar las decepciones guardadas en un cajón de una vez por todas. Y hablando de CitizenCon, bueno, próximamente voy a hacer un video de ella con mis expectativas personales, en el cual quiero que ustedes luego me digan las suyas, pero bueno, eso será para otro capítulo. Hablando de comentarios, los invito a que me digan qué les ha parecido este Inside, aunque bueno, lo intuyo, y por qué creen ustedes que el material entregado está siendo tan austero. Como siempre les digo, si este video les ha servido, gustado o informado, pueden dejar ese mimo llamado like para valorar el contenido del canal. También los invito a suscribirse si aún no lo han hecho o formar parte, por qué no, de los miembros del canal, lo cual es una forma de colaborar desde ese lado donde te encontrás en este momento.
Bueno gente, nos vamos. Como siempre deseándoles a todos y todas una buena vida, cuídense y ya saben, comandantes, tripulación, si salen al verso, vuelen seguros. Nos vemos en el próximo video. Adiós.